que influya mi actividad o que ya la esté orientando en un determinado sentido o en una determinada forma antes de realizarla. Y la teoría y la actividad científica, perdón, parte de la elaboración y es lo que nos permite a nosotros elaborar teorías. Siempre que yo lleve a cabo el rigor científico para desarrollar conocimientos o de la actividad científica, yo voy a estar en condiciones de desarrollar teorías. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta de la actividad científica. Actividad científica y teoría van entonces siempre de la mano. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ok. Recordemos también que para poder generar una teoría es necesario, por lo menos en las ciencias, en la etapa que nos encontramos actualmente, el uso del método científico. Esto pues, las condiciones especiales de la teoría deben cumplir con los requisitos del mismo, los cuales se van a exponer a continuación. Este es un repaso de teorías de investigación social, que ya lo vieron, estoy casi seguro de que lo vieron en su momento, pero vamos a hacer un repaso rápido de qué pasos lleva el método científico o cuáles son las características del método científico. Primero, la observación, es el estudio previo de los conocimientos. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una teoría sobre delincuencia juvenil, pues ya sé cuáles son las principales teorías de delincuencia juvenil, cómo es que se ve al delincuente juvenil, muy probablemente cuál es el tratamiento legal que se da al delincuente juvenil en Guatemala o en el ámbito que yo quiero investigar. Lo importante es tener una observación previa para poder determinar el fenómeno y el campo que yo voy a tratar. El segundo punto es la realización o la correcta realización de hipótesis, que como ya vimos es la respuesta tentativa a un problema que se busca solucionar. La posibilidad de experimentación, esto va muy desarrollado con la variante o división del método científico que utiliza la criminología. Ustedes, pues ya es su segundo año, quiero que alguien tome el micrófono o escriba en el chat cuál es la variante del método científico que utiliza la criminología para desarrollar conocimiento. Alguien que me diga, alguien que se recuerde cuál es esta variante del método científico que utilizamos. Tenemos 10 segundos. ¿Alguien que se anime? ¿No? Ok, esto es importante que ustedes lo recuerden, porque recuérdense que ustedes, no es necesariamente, no es deductivo, es como dice Elizabeth, es empírico, pero recordemos que es un método empírico restringido, que ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver por qué es un método empírico restrictivo. El método empírico permite experimentación a base de prueba y error. Es un método científico siempre, pero permite una experimentación mucho más abierta. La criminología tiene este método restringido, ¿por qué? Porque por cuestiones de ética yo no podría experimentar en criminales, por decirles algo, o yo no podría decir el día de hoy yo voy a cerrar o toda la semana yo voy a cerrar el municipio de Misco y en el municipio de Misco, únicamente en el municipio de Misco, yo voy a derogar todas las leyes penales y administrativas sancionadoras. Entonces quiero ver cómo reacciona la gente, porque mi hipótesis es que es la misma ley la que causa los delitos. Sin ley no habría delitos. Y así voy a experimentar con toda la población de Misco. O no puedo decir, pues yo hoy, esta semana o este mes que viene, vamos a derogar todas las leyes penales en el municipio de Villanueva y vamos a liberar a los delincuentes sexuales. Y no se va a dejar salir a nadie del municipio de Villanueva, porque yo tengo una teoría del delincuente sexual y necesito poner la prueba. Es decir, tenemos un método restringido por cuestiones de ética, desde luego, pero sí es el método empírico porque es el que más permite la experimentación. Otro punto importante, también a través del método científico, la teoría que yo genere tiene que ser refutable. Esto es general en todas las teorías. Toda teoría es refutable porque nadie es dueño del conocimiento absoluto. Si yo voy a empezar a generar conocimientos, si yo voy a empezar a generar teorías dentro del mundo de la criminología, sé que existen personas que lo pueden refutar, que me pueden decir, no, esto no es así, yo considero que esto es de esta otra manera, o yo considero que este punto está mal porque considero que se basó en premisas falsas. Eso es parte del conocimiento, no se sientan mal ustedes. Ahora te doy la palabra, Werner. Solo termino, voy a apuntar acá, solo termino estos puntos y ahorita te doy la palabra. No, doctor, perdón, es solo que para ver si había grabado usted la clase anterior, porque no está grabando usted esta, solo para eso, perdone. Gracias, la vamos a grabar acá.
te lo agradezco mucho, se me había pasado por alto, pero entonces vamos a empezar a grabar, igual vamos a hacer un repaso rápido del otro y vamos a ver esto. Entonces, gracias, bueno, mi actividad tiene que ser medible, tiene que ser refutable, tiene que tener la característica de tener repetibilidad. ¿Qué quiere decir esto? En el desarrollo de mi conocimiento, en el desarrollo de mi teoría, yo tengo que ser científicamente honesto y decirle a las personas, esto se hizo de esta manera, este fue el procedimiento que yo utilicé, esta fue mi muestra, esta fue la forma de selección y yo llegué a estos resultados, porque de esa manera permite que otras personas realizando los mismos análisis, los mismos pasos, arriben a iguales o similares resultados. Ya si me da un resultado completamente diferente, pues ahí es donde yo tendría problemas. Y por último, mi teoría debe ser capaz de ser revisada por pares. ¿Qué significa esto? Que si yo, criminólogo, creo una teoría de la delincuencia juvenil, pues la misma puede ser revisada por otros criminólogos. Si yo genero una teoría en el mundo del derecho penal, pues la misma puede ser revisada por otras personas que tengan conocimiento en el derecho. Recapitulando, la actividad científica es planificada, no nace espontáneamente, es algo que yo tengo que planificar en mayor o menor medida, no existe un límite de tiempo para la planificación, está revestida de validez porque se estima que yo la estoy llevando a cabo con el rigor científico en sí mismo. La actividad científica es innovadora, me va a dar conocimientos nuevos en mayor o menor medida. No significa que yo siempre tenga que revolucionar la ciencia. La actividad científica me va a dar conocimientos nuevos. Para eso lo hago. Realizar una investigación o actividad científica para algo que ya sé la respuesta no tiene mucho sentido. La actividad científica es objetiva, debe estar libre de sesgos, o por lo menos los sesgos deben ser reducidos al máximo posible para evitar hacer conjeturas adelantadas sobre mi teoría. Y que es el conocimiento científico, la actividad científica, es la que permite la elaboración de las teorías. Y para poder desarrollar una teoría necesitamos llevar a cabo los pasos del método científico. ¿Cuáles son estos pasos? La observación o el estudio previo de lo que yo voy a realizar. Una teoría de maras o pandillas pues requerirá que yo tenga conocimiento de las teorías anteriores que hay para realizarlo. La correcta elaboración de hipótesis, que es la respuesta tentativa a un problema. Se me debe permitir realizar un tipo de experimentación con mi teoría. En el caso de la criminología es el método empírico, científico empírico, que permite la experimentación, siempre limitada por determinadas cuestiones éticas como el respeto a los derechos humanos y a la vida de las personas. Debe ser medible, los resultados que yo tengan deben ser medibles de alguna u otra manera, es refutable, debe ser repetida por cualquier persona y tiene que ser capaz de ser revisada por pares. Esos son los elementos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de estar trabajando con el conocimiento científico y con las teorías criminológicas. Dudas que tengan de este punto que acabamos de ver, de estos puntos que acabamos de ver. Dudas, comentarios, algo que quieran aportar. ¿O estamos bien? Chilic. Ok, perfecto. Recuérdense que aquí pues estamos en un punto donde esta parte en sí es más expositiva, no permite tanto una crítica, pero si tienen dudas siempre son bienvenidas, no tengan pena en poderlas dirigir. Entonces, ¿cuál es la función de la criminología en la ciencia? Y esta es pregunta de examen segura, sí o sí va a venir en el examen. La función de la teoría en la ciencia es servir de sustento y medio de difusión dentro del conocimiento científico. Cuando en el examen les pregunte cuál es la función de la teoría en la ciencia, pues ustedes marcarán la opción que diga servir de sustento y medio de difusión dentro del conocimiento científico. O si por el contrario les pongo característica que indica que sirve de sustento y medio de difusión dentro del conocimiento científico, ustedes me ponen función de la teoría en la ciencia.
Eso fijo lo tenemos que tener en claro. A través de la teoría es como yo voy sustentando y voy dando contexto y voy difundiendo el conocimiento dentro del mundo de la ciencia. Esto sí o sí lo tenemos que tener en claro. Por eso es que la teoría es tan importante en la ciencia, porque es lo que sustenta en sí a la ciencia, es lo que le da el contexto a la ciencia en sí misma, es lo que me permite que la ciencia sea una ciencia ante los estándares actuales. ¿Estamos claros con la función que tiene la teoría en la ciencia? ¿Estamos bien ahí? ¿A alguien no le quedó claro? ¿Quiere que repitamos algo? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Cualquier cosa siempre, pues ahí comentan o escriben. Ejemplo de una teoría en la ciencia. Aquí a manera de mero ejemplo, en el documento que está de ayuda o de soporte en la página, se les pone de ejemplo la teoría de la evolución. La teoría que establece que primates y humanos tenemos un ancestro en común. Eso es muy importante que lo sepan. La teoría de la evolución de Charles Darwin en ningún momento dice que vengamos del mono, pero sí indica que monos, primates y seres humanos tenemos un ancestro en común. Eso es lo que indica la teoría. Y aquí se les va dando ejemplos. Perdón. Erling nos pregunta, Lick, perdone, ¿existe un número mayor o menor de hipótesis que deba contener una teoría? No, Erling, no existe un número mayor o menor, por lo menos una, eso sí es importante, una hipótesis. Si no tiene hipótesis, no es teoría, pero por lo menos tenemos que tener una. Después de eso pueden extenderse a n cantidad de hipótesis, pero por lo menos una es el mínimo, lo que tenemos que tener. Mayor no hay límite, menor es una. Ese es el punto de partida para la teoría. ¿Estamos bien ahí, Erling? Me imaginaría que sí. ¿Alguien más que tenga una duda sobre esto? Ok, perfecto. Gracias, Erling, por la respuesta ahí. Se les da el ejemplo de la teoría de la evolución. ¿Por qué pusimos esta teoría en particular? Porque cuando ustedes revisen el documento se van a dar cuenta que la teoría de la evolución no es completamente novedosa de Darwin. Es decir, ya habían estudios anteriores que permitieron que Darwin generara su teoría de la evolución. Clasificación de las especies, una teoría hereditaria de características de las especies, biología, todos estos conocimientos los fue recopilando Darwin a efecto de dar sustento a su teoría de la selección de las especies, a su teoría de la evolución. ¿A dónde quiero llegar con esto? Recuérdense entonces que ustedes pueden tomar parte de otras teorías, conocimientos de otras teorías ya existentes para generar la propia. No siempre vamos a partir de cero. De hecho, en el estado actual del conocimiento sería muy difícil pensar que vayamos a partir de cero. Pero no siempre se va a partir de cero. No significa que tenga que crear una teoría completamente nueva. No, puede ser que yo me base en conocimientos anteriores, en teorías anteriores para generar un conocimiento en particular. Wallace y Darwin son los autores de la teoría, así es, Lucía, pero lo que les indico es que no significa que ese conocimiento haya nacido de la nada. Ese conocimiento tiene bases en estudios anteriores. Desde luego, el enfoque es original y el aporte no se había dado antes, pero sin los aportes de la biología, sin el aporte de características hereditarias entre los seres vivos, no hubiera sido tan factible que las personas pensaran, que Wallace y Darwin pensaran en una teoría de la selección natural o teoría de la evolución. El conocimiento siempre va siendo escalonado y siempre va generando y se va perfeccionando. Entonces ustedes no tengan pena. En el momento de que empiecen a generar sus teorías criminológicas, pues perfectamente pueden tomar conocimientos de otras y darles un nuevo enfoque, o a partir de eso que ya existe, iniciar a generar una nueva. Dudas que tengan sobre esto. Si no hay dudas de esto, pasaríamos a la otra parte del módulo, pero me interesa saber si tienen dudas, preguntas, comentarios que ustedes quieran poner aquí sobre la mesa, o pasamos ya a lo siguiente. Dime, Lucía. Hola, buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta sobre, sobre las teorías. O sea, en el caso de la criminología, porque eso de revisión por pares es como algo muy nuevo y es como algo requerido en las revistas científicas. Yo tengo una formación en arqueología, entonces tengo tendencia a saber de esas cosas, pero lo que no entiendo a nivel de teorías criminológicas
O sea, porque supongo que la revisión por pares, en el caso de Grófalo y todos ellos que eran como muy antiguos, ahí no había revisión por pares, Sí, ¿verdad? de hecho, no, en la teoría O del sea, ¿cómo Lombroso. se socializaba el conocimiento? O sea, ¿cómo? Porque antes como hay teorías muy racistas, ¿verdad? Y con mucha discriminación y con una muestra muy pequeña y solo como que enfocándose muy uh, como a criminalizar a ciertas personas. Entonces, ¿cómo esto ha cambiado para que esto se abra más en el sentido de la historia, de la teoría? A eso me refiero, pero no sé si comprende mi duda. Sí, se ha ido perfeccionando la revisión con pares con la misma evolución del conocimiento, la difusión del conocimiento. Pero no, en tiempos del Lombroso sí existía revisión por pares. De hecho, como les indicaba, uno de los puntos fundamentales, después vamos a ver que la teoría del Lombroso la fue extendiendo, no se queda con este delincuente nato. Cuando uno lee el Lombroso, empieza a ver criminales por todas partes porque todos son criminales. Lo que pasa es que después le empieza a extender demasiado la clasificación, pero sí existió revisión por pares, porque justamente una de las críticas que se hace al Lombroso en el segundo Congreso Internacional de Criminología es, si no estoy mal, era una escuela de los Países Bajos o de Italia que dicen: nosotros también empezamos a realizar nuestros estudios sobre los delincuentes de conformidad como lo señala Lombroso, el delincuente nato, y encontramos que existen delincuentes que no tienen las características que Lombroso señaló, las características físicas. Encontramos que existen delincuentes que rompen este paradigma. Lombroso, pues desde luego la ciencia se encontraba muy nueva. Lombroso empieza a acusar de que en realidad lo intentan difamar y que es un miedo al nuevo conocimiento, pero ya existía revisión por pares. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, igual como han surgido con las teorías racistas. Lo que sucede, y esto es mucho porque Zaffaroni indica que la criminología no es una ciencia, lo que sucede es que la criminología siempre ha tenido cierto recelo de tocar determinados temas y siempre se ha visto muy influida por el contexto social. Si yo vivo en una sociedad eminentemente racista, pues va a ser muy complicado que encuentre criminólogos que se atrevan a revisar esa teoría porque ya lo traen inserto, porque es algo muy cultural, pero podría darse el caso. Pero sí existía ya la revisión por pares desde tiempos del Lombroso, que fue lo que permitió establecer puntos como ese, o puntos como que les comentaba, que Lombroso realizó sus estudios muy concentrados en un pueblo del norte de Italia, entonces todas las personas eran muy similares físicamente. ¿Se ha ido perfeccionando? Sí, conforme se empieza a divulgar el conocimiento, conforme se puede acceder mucho más fácil al conocimiento, pues ya existe más posibilidad de la revisión por pares, pero sí ha sido una actividad, por lo menos en la historia de la criminología, muy presente. Gracias, doctor. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que tengamos? ¿No? Bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte de esto, que son las primeras explicaciones del crimen. Estas son explicaciones, ya vamos a ver por qué. Estas no tienen la característica de teorías y ahorita les voy a explicar justamente por qué. Desde luego no tienen la característica de teorías vistas desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva ya moderna. Ahí salen perdiendo estas primeras explicaciones. El camino sugerido para esta segunda parte es que vamos a estudiar los siguientes temas: la magia, la influencia divina, la ilustración, la influencia de la ilustración en las ciencias, la influencia de la ilustración en la criminología y las pseudociencias. Ese es el catálogo de temas que vamos a ver ahorita en esta segunda parte. Vamos a iniciar con la magia. La magia fue, miren, las personas siempre han buscado explicaciones al crimen. ¿Por qué? Porque no existe sociedad en el mundo, incluso actualmente no existe sociedad que esté libre de crimen, y eso tenemos que entenderlo. Lo que sucede es que los fenómenos criminales varían de un entorno a otro. En Japón el año pasado, cuando hablaba con los anfitriones, ellos me comentaban que estaban teniendo un fenómeno criminal de robo. Ellos le dicen robo, nosotros ahorita les voy a explicar, de robo de personas de la tercera edad, o sea, personas de la tercera edad que cometían robos. Para nosotros en Guatemala el robo es con violencia, es apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente con violencia, y el hurto es sin violencia, pero allá en Japón es robo y robo con violencia. Robo abarca como que lo genérico. Entonces me decían que estaban teniendo un fenómeno delictivo con personas de la tercera edad que robaban, y yo les decía, bueno, pero en Japón
el uso de armas de fuego está prohibido para los civiles. Entonces, viene una persona de la tercera edad con un cuchillo, me roba mi billetera y se va corriendo impunemente, nadie la puede seguir, o nadie le puede, o eso se sigue replicando porque no existe una reacción, pero me explicaban que no era así. El problema es que en Japón no todos pueden aplicar a un sistema de jubilación, de pensión. Entonces, al llegar a cierta edad, tienen que tener un mínimo ahorrado de entre 500 a 700 mil quetzales, 500 mil a 700 mil quetzales, porque hice la conversión, para pues poder pasar más o menos lo que le resta de la vida. Entonces, muchas personas no lo hacen. Algunas personas no lo hacen y se ven en la necesidad, perdón, de hurtar pequeñas cosas en supermercados, hurtar comida, hurtar dinero, o hay muchas personas de la tercera edad que hurtan con la finalidad de que los detengan y los envíen 6 meses a prisión. Entonces, esos 6 meses, pues ya no hay necesidad de pagar alquiler o de pagar luz, pagar comida, porque todo lo tienen allá. Es un fenómeno criminal que se da allá. Nosotros no lo conocemos tan marcado, pero es para que veamos que cada región va teniendo sus propios fenómenos criminales. Entonces, explicación al crimen siempre ha existido, siempre hemos intentado encontrarle una explicación al crimen. La primera explicación que se dio o que se intentó dar fue la magia. Fue una de las primeras explicaciones para la conducta criminal. Se pensaba en una suerte de influencia mágica o daño que un enemigo podía causar en la mente de las personas mediante determinados rituales para que éste se comportara de manera distinta a la socialmente aceptable. A través de la magia se podía causar daño en la persona, desde enfermedades hasta lograr que aquella se sintiera inclinada por el delito. ¿Entienden por qué esta no es una teoría? Porque no podía ser pues revisada por pares, aunque como ya bien nos dijo Lucía, esto es algo muy propio de las ciencias actualmente, o no podía ser replicable. No es que yo convocara un consejo de brujos y brujas y me dijeran si el ritual era bueno, si yo en mi casa podía hacer experimentalmente el ritual y tenía los mismos resultados, pero era una explicación inicial a por qué las personas delinquían. Juntamente con esto, ya cuando fueron avanzando más las sociedades, ya cuando se fueron jerarquizando más y sofisticando más, también nace la explicación de la influencia divina. Adicional a la influencia mágica del crimen, surgió la explicación de la influencia divina en la comisión de los crímenes, la existencia de una entidad por encima de la persona humana que podía en todo caso influir en la conducta de personas, sea para bien o sea para mal. A manera de ejemplo, se les da a ustedes dos cuestiones básicas en el programa del curso. La primera, por ejemplo, el primer ejemplo de la intervención divina se encuentra en tiempos mitológicos, en la mitología romana y griega, porque ustedes saben la fusión que hubo entre esas mitologías. Se explica que el semidios Hércules o Heracles, como era en la mitología romana, dependiendo de la versión a la que se acceda, en un ataque de locura que fue provocado por la diosa Hera, dio muerte a su esposa, a sus 2 hijos y a sus 2 sobrinos. En otras versiones solo es a los hijos y a los sobrinos, pero vemos la influencia divina, es decir, como una divinidad, como una diosa, como en este caso sería Hera, puede influir en las personas para cometer determinados delitos, o también para poderlos engañar. También se les da un ejemplo de la mitología nórdica, donde el dios de la paz y de la bondad, pues cuando él es creado, cuando él nace, todos los seres de la mitología nórdica y del mundo juran no hacerle daño, excepto el muérdago. Dependiendo de la versión a la que ustedes acudan, dicen que es porque el muérdago pues lo vieron como una planta muy inofensiva y no tuvo necesidad de jurar, o porque el muérdago era una planta recién creada, entonces no había logrado entrar en ese juramento. Pero viene Loki y engaña, si no estoy mal, es al dios Balder, que era ciego, y le construye una flecha con muérdago. Todos los dioses le tiraban cosas a Balder, al dios de la paz, porque como no podían lastimarlo, simplemente rebotaban, no le hacían nada y se divertían con él. Pero entonces Loki ve y con la lanza o con la flecha que hace de muérdago le engaña a Balder y le dice dispárale, y como el muérdago no juró, ese muérdago, esa flecha, esa lanza, dependiendo de la versión, si lo logra traspasar y si lo mata. Pero es ejemplo de cómo también en la mitología los mismos dioses podían engañar a otros, y engañaban a otros dioses como no engañaban a otras personas para cometer delitos. Estas fueron las primeras explicaciones que se dieron sobre las conductas criminales. ¿Nos generaba problemas? Sí, nos generaba problemas desde el punto de vista de la criminología científica, porque si era una influencia mágica o una influencia divina que estaba por encima de las personas,
no se podía generar una propuesta de resocialización, de intervención adecuada para que solucionara el problema de esta criminalidad. Sin embargo, y esta también es pregunta de examen que seguro va a venir, el mérito que tienen estas explicaciones, y ojo porque son explicaciones, no son teorías, porque no cumplen con el rigor científico de tal. El mérito que tienen estas explicaciones es que consideraban que cualquier persona podía llegar a cometer delitos. Cualquier persona podía caer en la magia, cualquier persona podía caer desde luego en la influencia divina para la comisión de delitos. Ese es el mérito que tienen. Si yo en el examen les pregunto cuál es el mérito de las explicaciones mágicas y divinas al crimen, ahora te doy la palabra, José. Las explicaciones mágicas o divinas al crimen, pues era que consideraron que cualquier persona podía llegar a cometer un delito bajo las condiciones adecuadas. Concentrémonos en eso. El aporte que nos dieron era justamente eso. Cualquier persona puede ser objeto de magia, cualquier persona puede ser objeto de una influencia divina para la comisión de delitos. Dime, José Leonel. Buenas noches, licenciado, gusto saludarle. Buenas noches. Muy buenas noches también para los compañeros. Bueno, por la cuestión de que yo le comento, pues yo trabajo en el área de las ciencias verdes, soy agrónomo, pero voy caminando en vehículo y le quiero hacer una pregunta con respecto a lo que se estaba mencionando. Entiendo que lo que está diciendo con el tema anterior, cuando estábamos hablando de magia y lo que es la influencia divina, por ejemplo, con la magia podemos mencionar lo que son el sistema de santería que hay aquí en Guatemala, que son muy creyentes de esa situación. Por ejemplo, en el área de Jalapa, las personas mantienen mucho en su bolsa una situación de protección, dicen, es un envuelto o un amarre que cargan en la bolsa. Y con respecto a lo de la influencia divina, es como lo del Medio Oriente, que ellos hablan o actúan en nombre de Alá. Es lo que yo le entiendo, que ellos están influenciados por una situación no concreta, pero sí ideológica. Es similar. Recordemos que estas explicaciones no han desaparecido del todo. Todavía hay personas, como bien decías, José Leonel, que consideran que pueden recurrir a la magia para hacer determinados amarres. Incluso yo tenía un compañero en la maestría de criminología en San Carlos que juraba y perjuraba que le habían hecho amarres y por eso era un mujeriego, queriendo ocultar que simplemente era mujeriego. En cuanto a la influencia que tiene, por ejemplo, en Oriente Medio, pues ahí existiría más un fundamentalismo basado en la palabra de Alá, en la palabra de Dios, porque no es que exista la creencia de que Alá toma el cuerpo de ellos para cometer los delitos, pero es una situación muy similar. Pero sí, recordemos que aunque sean explicaciones, estas no han desaparecido del todo del pensamiento colectivo. Muchas gracias, Lick. De nada. Vamos a ver, Luis Carlos nos dice, algunos psicólogos tocan el tema de la violencia repentina o el síndrome de Lucifer, que cualquiera en un momento de arrebato puede cometer un crimen. Sí, recordemos que también los nombres vienen mucho y atienden mucho a cuál es nuestra orientación. Todo eso se va dando de esa manera. Sería interesante verlo bien para ver qué factores influyen, pero desde luego no consideraría que la psicología vaya a indicar factores mágicos o divinos en la comisión de ese síndrome, pero sí sería interesante verlo. Gracias, Luis Carlos. ¿Alguien más que desee aportar? José Leonel, ¿tienes aún levantada la mano? ¿Tienes aún otra duda? ¿Estás saludando a alguien? ¿Se quedó? Ahí Perdón, Lick, se me quedó activado, perdón. No hay problema. Ok. Entonces estamos ahí con esas primeras explicaciones. Desde luego, como les decía, son explicaciones porque no pueden ser comprobadas desde el punto de vista científico actual, sea cual sea, y con respeto a todas las creencias. Todos tenemos derecho a tener nuestras creencias, con respeto a todas las religiones y a la creencia que cada uno de nosotros tengamos, pero estas explicaciones no pueden ser comprobadas científicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo vamos desarrollando nuestra teoría. Igual, cuestiones de confundir el delito o lo que no es delito con el bien y el mal, tienen que tener mucho cuidado. El bien y el mal son conceptos metafísicos y filosóficos y morales, si quieren ustedes, pero científicamente no podemos hablar de mal, y ahorita les voy a explicar por qué.
Ahorita te digo, Ana Gabriela. Ahorita respondo a tu pregunta, Ana Gabriela. Son cuestiones que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el crimen no es sinónimo de mal. Recordemos que, como bien dice Zaffaroni y varios criminólogos críticos, si las leyes penales no se aplican en su totalidad en un país es porque nadie quedaría libre para cerrar la puerta de la cárcel. Amenazar a alguien es una amenaza, hablar mal es un delito, hablar mal de alguien es un delito, cazar determinadas especies de insectos sin el permiso de CONAP es un delito, hacer circular un billete falso es un delito, hacer circular un billete cercenado y reconstruido con tape es un delito. El mal es un concepto que vamos a dejar para la metafísica, vamos a dejar para la moral o para la filosofía, pero no dentro de la criminología. Nosotros vamos a hablar de crímenes o de conductas antisociales, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ana Gabriela pregunta, con el tema de la pregunta de la influencia divina, ¿cómo fue que la planteó? La pregunta sería, o va a ser, ¿cuál es el aporte que tienen, o cuál es el mérito que tienen la magia y la influencia divina para la criminología? Y sería básicamente que nos indicaban, nos demostraban que cualquier persona, sin importar alguna condición, podía llegar a cometer un delito. Ese es el único aporte. Desde luego, siempre influenciado por magia o por algo divino, pero también debemos recordar que eran explicaciones primitivas. Adicional a esto, y esto es muy importante que lo recordemos o que lo remarquemos, hay un libro muy importante que ustedes deben de tener. Yo no lo tengo físico, yo solo lo tengo físico, si no se los compartiría, pero es el Maleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien ha escuchado sobre el libro? Sí, desde el primer semestre. Sí, ok. Sí, licenciado. Cuéntenme del libro. ¿Qué hay? ¿Qué tiene de novedoso? Si no estoy mal, está escrito por Lombroso, ¿verdad? No, este no fue escrito por Lombroso. Este fue escrito por 2 alemanes inquisidores. Ok. El de Lombroso es el manual del hombre delincuente. Pero vamos, yo creo que ya te caché la idea. Vamos bien por ahí. Es uno de los libros donde podemos encontrar los primeros pasos de la criminología. Habla de la Inquisición. Dime, María José, vi que activaste el micrófono. No se me activó, disculpe, licenciado. Perfecto. Kramer y Sprenger, sí, así es, Leslie. Bueno, el Maleus Maleficarum, Zaffaroni y desde luego algunas personas que siguen la corriente de Zaffaroni lo consideran realmente como el inicio de la criminología, como el inicio del derecho procesal penal y como el inicio de la criminalística. Otras personas pues consideran que realmente fue Lombroso con su Tratado del Hombre Delincuente que inicia la criminología como ciencia. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta eso. Publicado en 1486, constituye un manual práctico para el reconocimiento, juzgamiento y ejecución de las sentencias de aquellas personas, en su mayoría mujeres, señaladas de brujería. El martillo de las brujas buscó el origen del pecado en las fuerzas sobrenaturales. El martillo de las brujas fue especialmente peculiar, puesto que responde a preguntas propias de la época en el pensamiento de esta. El martillo de las brujas nos inicia a explicar por qué las personas cometían determinados pecados. Aquí es una etapa donde pecado y crimen era sinónimo, ahora ya no. Pero por qué las personas cometen determinadas conductas criminales, determinados pecados, qué podían hacer las brujas. Ustedes leen el Maleus y tienen muchas preguntas así como que ¿pueden las brujas llevar a la locura a un hombre? ¿Pueden las brujas llevar a arrebatar los miembros de un hombre, los miembros viriles de un hombre? ¿Pueden las brujas hacer tal cosa? Generalmente toda la respuesta era sí, siempre y cuando estuvieran acompañadas de un demonio o apoyadas por un demonio. Pero es importante, para mí no es el inicio de la criminología científica y les voy a explicar por qué, pero sí es importante que lo sepamos. Ya me daba una forma de cómo identificar brujas, es decir, cómo identificar delincuentes, entre comillas, cómo probar la brujería, que sería el inicio de la criminalística, y cómo llevar a cabo el proceso en contra de las brujas, que sería en todo caso el inicio del proceso inquisitivo de aquel entonces. Sin embargo, como criminología tal cual no podría ser una ciencia, porque primero todavía nos confunde el crimen con el pecado. Desde luego es muy dado a la época en la que se hace, pero todavía confunde esto. En segundo lugar, si se dan cuenta, todavía existe una explicación divina o la influencia de demonios en las brujas para la comisión del delito. No es que las brujas pudieran hacerlo solo, sino que siempre tenían que estar acompañadas de un demonio.
Para mí, por eso no podría ser el inicio de la criminología como ciencia, tal vez sí de la criminalística y del procesal penal, pero no la criminología tal cual. Pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para nuestros estudios. Es un libro que les recomiendo leer, está algo raro. Lo bueno es que las versiones ya actuales ya tienen corrección de ortografía y todo eso, porque ustedes leen libros antiguos, libros de la colonia, en particular en español, donde no estaba todavía una Real Academia de la Lengua, y es horrible, porque tiene unas faltas de ortografía horribles. Antes lo que se trataba era de generar el sonido de las palabras, no importaba si yo sonido lo escribía con Z, o si yo escribía, y eso de escribía usaba una V, lo importante era conseguir el sonido de las palabras, no la ortografía. ¿Dudas que tengan ustedes sobre el Malius Maleficarum? Comentarios, aportes que quieran ustedes dar. ¿Estamos bien ahí? Bueno, cualquier duda, dime, Leonardo. Sí, como aporte, buenas noches, licenciados, como aporte únicamente para hacer ver que en la actualidad en algunas regiones del país todavía se utiliza esa clase de como de buscar la razón del por qué una persona hace tal o cual cosa. Hasta ahora, hasta en Facebook están los anuncios de que si le va mal en el amor, si se le mueren las gallinas, si el negocio no prospera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos como que anuncian eso para encontrarle una salida a todo eso malo que le pueda pasar. O sea, eso no es nada antiguo, sino que en la actualidad todavía hay muchas personas que se dedican a predecir o a averiguar o a comunicarse por medio, según ellos, de la magia blanca, por medio de la magia negra y un sinfín de cosas que yo he leído, de que pueden averiguar del por qué una persona, qué sé yo, se emborracha mucho, es drogadicto, o por qué hace tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, creo que para que tengamos en cuenta a la hora de nuestras investigaciones que la idiosincrasia y la cosmovisión del ambiente en donde estemos investigando tal o cual delito o crimen, pues tenemos que tomar en cuenta esos factores. Te lo agradezco, Leonardo, eso es muy cierto y es parte de lo que hemos hablado. O sea, estas teorías, así como hablamos de lo Lombroso que sobrevivía en nuestros tiempos, estas explicaciones sobreviven a nuestros tiempos, con el respeto a todos, de cualquier religión y el pensamiento que todavía tengan todos ustedes, y son parte esencial. Por eso es que nosotros necesitaríamos generar una teoría criminológica pura en Guatemala u original en Guatemala, porque hay ciertos conceptos que no nos permiten aplicar las teorías extranjeras. Sí, tener como base eso, desde luego, cómo generar conocimiento y todo eso, pero no nos permite generar una teoría 100% original o aplicable a Guatemala. Por eso mismo, nosotros todavía tenemos mucho de esos factores acá. Y era justamente lo mismo que les decía, tengan cuidado ustedes, porque igual los conceptos de bien y mal varían y han variado a lo largo de la historia. Antes, pues el pater familia romano tenía libre disposición de los esclavos, hijos y esposa de su casa y podía matarlos y no era mal visto. La muerte era bien vista en aquel entonces cuando lo realizaba el pater familias. En el código de Hammurabi, o eso que nos han hecho creer siempre, que ojo por ojo y diente por diente, nace en Sumeria hace cerca de 5,000 años, pero tampoco era tan simple de ojo por ojo y diente por diente. La civilización sumeria reconocía 3 tipos de hombres: libres, semilibres y esclavos, y eso de ojo por ojo y diente por diente era solo cuando un hombre libre lastimaba a otro hombre libre. Si un hombre libre lastimaba a una mujer, no pasaba nada. Si lastimaba a un esclavo, pagaba una multa al dueño del esclavo. Si lastimaba a un semilibre, igual pagaba una multa, y así. O sea, son cuestiones que van modificándose poco a poco. Igual pasa con la eutanasia o el suicidio.
El suicidio yo lo he logrado rastrear, o sea, la prohibición del suicidio, o viéndolo mal desde el punto de vista religioso, lo he logrado rastrear hasta que el cristianismo se vuelve la religión oficial de Roma, porque los bárbaros incursionaban mucho en los pueblos romanos, violaban a las mujeres y las mujeres se suicidaban, se sentían deshonradas y desde luego que no, se sentían deshonradas y se suicidaban. Entonces se empezaron a suicidar. El promedio de vida o la esperanza de vida era de 18 años en promedio, porque participaban en muchas guerras. Entonces, para no perder mucha población, para no perder nuevos soldados y para no perder mujeres que podían engendrar nuevos soldados, pues inicia a crear el discurso de que el suicidio es malo y que el suicidio no está permitido. Para evitar todo eso, tenemos que ser muy cuidadosos, como bien lo dijo Leonardo, de tomar en cuenta las condiciones propias donde nosotros realizamos nuestras investigaciones. Nidia nos dice ojo por ojo, diente por diente, es la ley del talión. Sí, de hecho es una ley que aparece en el código de Hammurabi. Hoy en día se discute si el código de Hammurabi de verdad estuvo vigente o fue más un esfuerzo para unificar códigos, pero es importante que sepamos los matices que tenemos acá. Ok, aquí se me pasó algo. Esta se movió. Sí, ok. Hay un punto importante. Después vamos a ver. ¿Tiene lecturas de esos temas? Los voy a conseguir y te los voy a enviar. Ahora, el pater familias es más estudiar derecho romano en ese sentido. En los suicidios sí tengo un par de artículos que escribió uno de los doctores que me dio clases en San Carlos del doctorado, los voy a conseguir y te los voy a enviar. Hay un punto de inflexión especial en cuanto venían todas estas explicaciones mágicas, todas estas explicaciones, solo permítanme. Todas estas explicaciones mágicas y estas explicaciones divinas al delito. Hay un punto de inflexión que es la ilustración. Con el nombre de ilustración es conocido el movimiento de típico intelectual que se desarrolló desde finales del siglo XVIII hasta el inicio de la Revolución Francesa. Según Kant, en esta época, en la ilustración, dice, se dio la liberación del hombre de su culpable incapacidad de servirse por sí misma. A la incapacidad de la humanidad de servirse por sí misma. ¿Qué es lo que sucedía antes? Todo estaba atado, o toda la actividad del hombre estaba atado a una influencia divina, a una influencia sobrenatural. Todo giraba en torno a eso, todo giraba en torno a una divinidad. Se las vuelvo a repetir, con el respeto a las creencias de cada quien, pero estamos viendo desde el punto de vista pues académico o científico más duro. Todo giraba en torno a la divinidad y se hacía en torno a ella. Esto es muy importante, pero con la ilustración se empieza a dar un cambio de paradigma. Entonces, quien aparece en el centro de los esfuerzos, quien aparece en el centro de la vida de las personas, ya no es la divinidad, ahora es la misma persona. Entonces, como la persona está en el centro, todo gira en torno a ella. El crimen, vamos a ver otros factores cuando empecemos el módulo 2 que influyeron en que la criminología se terminara de convertir en una ciencia, pero la ilustración ayudó. El crimen ya no tenía que buscarse en una explicación externa, ya no tenía que buscarse en una explicación divina o en una explicación mágica, sino que tenía que encontrarse en torno a la persona humana y a lo que ella había construido, una sociedad, por ejemplo. Tenía que buscarse en torno a ella. Eso es lo que empieza a ser, exactamente como dice Karen, el antropocentrismo. Empieza a ser eje de todas las ciencias, todas. El arte, si ustedes se dan cuenta, en la época de la Ilustración o el Renacimiento tenemos bastantes escultores, tenemos una modificación increíble del derecho. La prisión, de hecho, nace por una influencia de la Ilustración. Antes no se castigaba a los criminales insertándolos en prisión, sino que con castigos corporales o castigos físicos. Pero como se empieza a buscar humanizar la situación, humanizar el sistema de penas, pues ya se da el nacimiento de la prisión como algo, dice Foucault, ahora el castigo ya no iba a recaer sobre el alma del delincuente, sino sobre su cuerpo. No, perdón, no sobre su cuerpo, sino sobre su alma al tenerla encerrada. Entonces la ilustración es un punto muy importante que nos permite a nosotros dejar atrás, o en principio dejar el discurso dominante atrás, de que siempre debía existir una divinidad que dominara la escena del hombre, o una divinidad que tuviera el control de la vida del hombre, desde luego, como les digo, desde el punto de vista científico y académico.
¿Cuál es la influencia, desde luego, en la criminología? Pues bueno, si ahora era el ser humano, la persona quien estaba en el centro, ahí era donde teníamos que encontrar nosotros la explicación del delito. Ahí era donde nosotros teníamos que iniciar a, permítanme, a buscar la explicación del delito y por qué pasaba lo que pasaba. Es un punto de inflexión, sin lugar a duda, combinado con otros factores que vamos a ver en el módulo 2, que son los que conllevan al nacimiento de la criminología como ciencia. Pero es importante que tengamos en cuenta las primeras explicaciones. Y como producto, este se me movió, vamos a moverlo acá. Y como producto de estas primeras explicaciones que nosotros tuvimos, nacen las pseudociencias. Hay un punto muy importante que me dijo un compañero en la primera clase, y es que él consideraba que toda ciencia inició como una pseudociencia, y es posible. Por razones, tal vez sí nos da tiempo. Okay. Las pseudociencias son conocimientos que no terminan de entrar dentro del campo de la ciencia porque no tienen todo el rigor científico, pero por lo menos las que están acá sí han servido de explicación para futuras ciencias o para el desarrollo de futuras ciencias. Y la gente sigue acudiendo a las pseudociencias, eso no es ningún secreto. En cuanto a la quiromancia, se trataba de intentar interpretar el futuro de las personas o el destino de las personas y su comportamiento, rasgos generales a través de las líneas de la mano. Todavía existen personas hoy en día que van a que les lean las líneas de la mano a ver qué dice su futuro. Igualmente la astrología, que intentaba explicar la influencia de los cuerpos celestes en las personas. ¿Quién no ha leído en algún momento de la vida el horóscopo? ¿Quién no ha creído en todo eso que le lean las cartas y los astros? Y sirvió en algún momento, no significa que toda la vida lo crea, pero en algún momento ha leído su horóscopo en la prensa, ha visto así como que ha intentado ver qué dicen del futuro, y sirvió de base para la astronomía. La demonología, que es también bastante antigua, la influencia de los demonios con respecto al comportamiento de las personas. En un inicio, en la Edad Media, los demonios, por alguna razón que no he terminado de comprender, pero les juro que cuando encuentre la respuesta se las comparto, en los primeros escritos los demonios te enseñaban ciencias, entonces uno podía invocar un demonio y le enseñaba trigonometría, le enseñaba aritmética. Después ya fueron cambiando a hacer algo más negativo. Al principio solo podían generar pensamientos malos, después ya van cambiando a que sí pueden influenciar a cometer delitos, pero es una explicación que todavía sigue vigente hoy en día. La fisionomía, que tuvo cierta parte de influencia en Lombroso, desde luego, que buscaba explicar el delito o incluso el comportamiento de la persona atendiendo a su composición física. Así como era la persona físicamente, eran los delitos que podía llegar a cometer. Y la frenología, que se basaba en la construcción o en la forma del cráneo para poder determinar el carácter de las personas. Desde luego, hay también dentro de ese carácter, había la inclinación a determinados delitos. Después sirvió de enfoque para la anatomía, porque todas estas ciencias fueron aportando determinados conocimientos para evolucionar, todas estas pseudociencias, para convertirse en ciencias al final, que es lo que tenemos, ya ciencias más duras. La mayoría pues ya no quedan vigentes, salvo, como les decía, quiromancia, astrología, demonología, pero es importante que tengamos en cuenta que son explicaciones. Estas también son pseudociencias y son explicaciones porque no cumplen con el rigor científico actual. Dudas que tengan sobre estos temas que vimos, la siguiente clase va a ser una clase de repaso, porque con esto terminamos el módulo 2, y la siguiente clase vamos a trasladar, el módulo 1, perdón, y la siguiente clase vamos a trasladar una encuesta, porque en este módulo son 4 clases. Vamos a trasladar una encuesta sobre qué tema les gustaría que tratáramos para la 4ª clase, para dar un respiro, ¿no? Porque yo entiendo que en sí esta primera parte no permite mucho la crítica, no permite mucho analizar tan a profundidad, sino que es más expositiva. Entonces considero que también sería así como que un respiro de aire fresco el poder ver qué más, algún tema que sea de interés general para poderlo tratar en la 4ª clase, después de la clase de repaso. ¿Dudas que tengan sobre lo que vimos el día de hoy? Ahorita no, Nick. ¿Nadie tiene dudas? ¿Todos estamos bien? Bueno, pues solo permítanme pasar a asistencia. Si de verdad no hay dudas, no tengo ningún problema. Terminamos unos minutitos antes acá. Ok. ¿Alguien activó su micrófono? ¿No? ¿Nadie? ¿Dudas a la una?
dudas a las 2, dudas a las 3. Bueno, pues entonces con esto terminamos el módulo 1. Como les decía, está pensado así como que no tenía tanta crítica que pudiéramos hacer, pero la siguiente clase de repaso vamos a ir viendo tipsitos de qué podría venir en el examen, cuáles son los puntos esenciales que nosotros vamos a ver, y ya la cuarta pues sería alguna conferencia sobre el tema que gane en la votación. Yo les voy a pasar el Google Form y ya la votación, la conferencia va a ser sorpresa para que veamos qué tema ganó. Y si quieren proponer algún tema, con gusto tienen mi correo, me pueden escribir y ahí con gusto les comparto o lo incluyo en la encuesta. Vamos a dejar de presentar. Les voy a pasar solo el link del Google Drive por cualquiera que no lo tenga todavía. Ahí están las presentaciones. De hecho, desde ayer en la noche estaba la de hoy. Ahí está. Excelente clase. Gracias, Karin. Si estamos bien ahí, terminamos, concluimos y nos veríamos la siguiente semana. Les agradezco mucho la asistencia y estamos siempre en comunicación. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche, Lick. A todos.